¿Cómo están? Realicé este video de acuerdo a las circunstancias que se están dando últimamente del trabajo, que estaban con algunas dudas que me lo manifestaron. Por consecuencia, voy a hacer una correlación de los contenidos que ustedes tienen que abordar con respecto al trabajo que tienen que desarrollar. Ya que hemos tenido una clase, ¿no? O dos clases en Free y ahí conversamos, con algunas avanzamos bastante bien. De hecho, me llegaron algunos trabajos para revisar, ya están con nota. Pero aquellos que no pudieron venir, dadas las circunstancias y contingencias, desarrollé esta presentación, eh, que va a orientar básicamente lo que tienen que ir realizando. La rúbrica, la que ustedes tienen acá, es la misma que tienen ustedes en su plataforma. Básicamente hay tres dimensiones que tienen que ustedes abordar. Una que tiene que ver con el tema normativo o legal, cómo funciona el tema del transporte y los parámetros que exige de alguna forma dar respuesta a las exigencias del proceso. Si bien es cierto, la dimensión se denomina un manual, el manual tiene que ver con aspectos legales. Si bien es cierto, no va a haber un manual, pero sí un conocimiento de las normativas legales que se detallan en la presentación. Esta es una presentación bastante más resumida de lo que ustedes tienen, pero sí orientadora en función de lo que ustedes deben lograr. El otro punto tiene que ver con mencionar los aspectos de seguridad y obviamente que exige la ley en función de aquello y nombrar algunos elementos de estos parámetros. Y por último, definir 5 tipos de embalajes aplicados de acuerdo a la industria. Por consecuencia, tienen que elegir un proceso productivo, el producto que se transporta para poder desarrollar esta rúbrica. Por consecuencia, la clasificación general de las cargas se pueden definir de diferentes formas. Primero, la carga general, las cargas masivas y las cargas especiales. Las cargas generales van a ser siempre elementos que nosotros vemos cotidianamente, como las cajas, los sacos, cartones, fardos, por ejemplo, llevar frutas, llevar tipos de traslado que puedan estar generando algún tipo de distribución mucho más simple de trasladar de un sector a otro, ¿no? Pero luego tenemos las que son cargas masivas, por ejemplo el granel, cargar tierra, por ejemplo, la carga, por ejemplo, de frutas, pero en caso de sandía, por ejemplo, choclos que van montados dentro del camión, pero de alguna forma van con ciertas condiciones. Y obviamente las cargas líquidas, como por ejemplo un tipo de ácido sulfúrico en el caso de la industria de la celulosa. ¿Mm? Y las cargas especiales, como pueden ser las peligrosas, perecederas, como por ejemplo algún tipo de carne, ¿sí? Y animales vivos, que son un tipo de transporte también que tiene un tratamiento y un desplazamiento distinto. Dentro de las normativas chilenas de carga y estivas, en algunos casos, y otras que obviamente tienen que ver con algunas normativas internacionales, desde la dinámica internacional, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay tiene un acuerdo de traslado de relaciones de carga con respecto al tema internacional. Eso define de alguna forma que hay ciertos requisitos estandarizados dentro de América Latina, o al menos en estos países, de cómo transportar la carga, que en definitiva son las mismas que nosotros tenemos definido dentro de nuestro reglamento interno, porque lo que se define internacionalmente ya está definido internamente. El caso de los pesos máximos de los vehículos y carga, es súper importante precisar que la carga no puede superar la carga que tiene definida por descripción el vehículo. Y por cierto, la distribución de la carga en función de los ejes. Es decir, el eje no puede llevar todo el peso, sino la carga tiene que ir distribuida. O sea, si un vehículo tiene una capacidad, por ejemplo, un camión pequeño de 3.000 kilos, no puede ir el peso solo en una parte del vehículo, tiene que ir distribuido. Si el caso es un equipo el que carga este camión, o el camión carga un equipo, obviamente esa carga también tiene que ir de alguna forma bien distribuida y con las contingencias que permitan un transporte que no genere desestabilización en el camión. Dicho eso, es importante mencionar que el Registro Nacional de Transporte de Carga es súper importante, es decir, existe un registro nacional de los camiones que llevan carga, es decir, eso no puede ser que cualquier camión salga al mercado a funcionar si no lleva un control del mismo. Entonces, el vehículo tiene que estar registrado. Si una empresa tiene un proveedor de transporte, tiene que exigir esta documentación, de lo contrario puede estar cayendo en una multa o en una sanción a la empresa mandante del transporte por no exigir los requerimientos legales que le pide en este caso la ley, que tiene que ir con este registro en la ley 19.872. La reglamentación de transporte de carga peligrosa por calle y camiones. Por calles y caminos, quiero decir. Entonces, la carga también las cargas peligrosas van en un contexto, tienen que ir a un tipo de recipiente que lo define la ley. Por consecuencia, cualquier tipo de recipiente que lleve cargas peligrosas tiene que estar o cumplir con el estándar que se exige. También el tipo de ruta donde se va a recurrir y con qué espacios de exigencia se tiene que transportar. Por ejemplo, si usted va a transportar minería, explosivos, tiene que ir acompañado de un equipo militar.
y en caso de la eventualidad con algún vehículo de carabinero. Pero generalmente son los militares los que tienen que ir acompañando a este vehículo en caso de atentado o robo del vehículo para poder generar eh, una, un robo con respecto a explosivos. Por lo tanto, hay una regulación también de defensa del Estado. Registro Nacional de Transporte, ya lo mencionamos, requisitos de antigüedad máxima del vehículo, es decir, los vehículos tienen que tener un registro máximo de uso, por lo tanto, vehículos que quedan fuera o quedan obsoletos por los años de funcionamiento, y la condición para el transporte de carga que se indica. Dicho lo anterior, es súper importante la movilidad de los explosivos. Ya lo mencionamos que eso no nos queda en forma aleatoria, sino está en un contexto significativamente importante. Los pesos máximos de los vehículos ya lo mencioné también. Y esos son elementos que son relevantes. Otra cosa importante es la carga en el caso de tener pionetas o operadores que ayuden tanto a la carga como a la descarga. La carga en mujeres no debiese superar los 20 kilos y en hombres los 25 kilos, y la carga no pueden tenerlo como carga en el hombro más de 2 minutos. Es decir, por cada levantamiento no puede durar más de 2 minutos por levantamiento de carga de estas dimensiones. Por consecuencia, es súper importante que eso se regule desde el punto de vista de cuando se tiene que descargar o cargar sacos, por ejemplo, de harina, sacos de trigo, por ejemplo, de verduras. Claramente eso está normado y por tanto es necesario que eso se vaya precisando. Obviamente, hoy por hoy se ve bastante menos este tipo de acciones porque ya se utilizan equipos o maquinarias que vamos a ver más adelante como transpaletas, por nombrar algunas. El decreto 78 describe varios elementos de cargas peligrosas. La carga no podrá ocupar en el techo de un vehículo, es decir, la carga tiene que ir en la parte que está determinada para la carga y no otra instancia, ni el techo del camión, ni otras instancias que no sean las correctas. La carga no deberá arrastrar ni sobresalir del extremo del vehículo, más de 2 metros, es decir, de la parte de delante no se puede ocupar la parte frontal del vehículo para la carga. Siempre va a ir ocupándose, se puede extender del tamaño del vehículo no más de medio metro. Si es así, en la noche tiene que llevar una luminosidad roja que permita detectar el vehículo que va en la parte que le permite presenciar el vehículo anterior que lleva una carga, y en el caso del día tiene que llevar un baterín rojo para que se pueda detectar que ese vehículo va con un tipo de carga. En el caso de productos que sean como arena, ripio, tienen que ir cubiertos de alguna otra forma para que no se genere algún tipo de desplazamiento o movilidad del vehículo y asegurar también la estabilidad del mismo. Lo mismo ocurre con los sólidos y los líquidos que se pueden transportar. Recuerda que los líquidos tienen un movimiento pendular, por lo cual esa movilidad genera inestabilidad en los camiones al momento de movilizar. Por lo tanto, la velocidad es tremendamente importante en este tipo de casos. En caso de llevar carga con polvo o que sea altamente volátil, tiene que ir cubierta para evitar que esto de alguna manera genere volatilidad e interrumpa la conducción del vehículo, que puede ir tanto en la parte trasera como un vehículo que venga en sentido contrario. Toda vez de que eso puede generar problemas de impacto o falta de visibilidad, como también la volatilidad de la carga y romper quizás algunas piezas. En el sur de Chile se da mucho con el caso de los chips. El carga de mal olor tiene que llevar un contenedor en la cual no permite la filtración de estos olores al sistema, de manera que pueda asegurar el transporte correcto y concreto de cada uno de estos elementos. Lo mismo ocurre con los vehículos de transporte de contenedores, que tienen que llevar cierta fijación en el vehículo y evitar que éstas se puedan caer. Y también la seguridad de los vehículos. Por lo tanto, la velocidad máxima no debiese pasar los 80 o 90 km por hora, dependiendo del tipo de carga y el tipo de zona donde se esté ocurriendo o movilizando. Bien, es súper importante en este punto, donde tiene que ver con embalaje y envase, que se pide la rúbrica, que todo producto que usted va a utilizar tiene que llevar primero un embalaje y un envase. Son elementos distintos. El embalaje es cómo se lleva, por ejemplo, el papel film, llevar una caja. Y el envase es lo que contiene de inmediato el producto, es que va de contacto directo con el producto. Por ejemplo, en una caja de embalaje pueden venir 10 cajas de celulares. Es decir, el embalaje es una caja grande de mayor tamaño, que bien pueden venir 10 o 20 celulares, pero en su interior van en la caja o en el envase el celular, que es la caja que va en contacto directo con el producto. Y eso tienen que ustedes definirlo en función de un ejemplo concreto de algún producto. Aquí tenemos algunos ejemplos de envase. Por ejemplo, ustedes ven ahí el envase del café, por ejemplo, ¿sí? Ese es el envase, ¿sí? Esto es un vaso un poco más de un perfume, ¿sí? Sin embargo,
un producto de esto o estos vienen en este tipo de caja, ¿sí? Que es el embalaje, de alguna forma en cómo se contiene. Y aquí tienes otro tipo de recipientes que son distintos, pero que tienen también el carácter de envase. Aquí tenemos bastantes tipos de embalaje, que pueden ser sacos, diferentes tipos de cajas, etcétera, los cuales de alguna forma tienen clasificación y determinación distintas según el concepto del producto que se está envasando, como también el tipo de embalaje que se está utilizando. Hasta aquí con lo que corresponde a la actividad del trabajo 2, perdón, de la actividad, si bien digo, del trabajo 2, por lo cual ya voy a mencionar esta rúbrica. Por ahora vamos a dejar hasta aquí. Cualquier duda me la pueden formular en relación a lo que estamos trabajando.